Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este taller Hijos y Tecnología. Primero que todo, saludar pues a todos los que se conectan, nos acompañan desde diferentes países, desde diferentes lugares, para poder ver este taller, ¿cierto? Hoy vamos a tener el módulo donde vamos a continuar. La vez pasada hablábamos del impacto de la tecnología, el impacto de las pantallas en la salud mental. Hoy en este módulo vamos a hablar del impacto, de esa cara oculta de las pantallas en el impacto que vamos teniendo en nuestra salud corporal. Vamos a presentar también a todos los profesionales que nos van a acompañar esta noche. Tenemos desde Carolina del Norte, Estados Unidos, a Ana María Salazar, fisioterapeuta, que va a compartir con nosotros hoy un poco desde su experiencia y desde su parte profesional. Nos va a estar dando muchos aportes. También nos va a acompañar Caterina Alfonso desde Dublín, Irlanda, desde la neuropsicología, todos los aportes que se han realizado en investigaciones, pero también desde su experiencia de atender niños y adolescentes. También nos va a acompañar hoy el pediatra William Mejía. Estamos que por unas cuestiones técnicas se pueda conectar. Ya sabemos que en la tecnología también todo esto, como hemos venido hablando, muy importante la tecnología y el servicio que nos puede prestar también para ayudarnos en nuestro proceso de comunicación a nivel laboral y en muchos otros aspectos también. Pero también tenemos hoy la compañía de Alejandra Botero, psicóloga también, que nos va a estar acompañando el día de hoy, y Daniela Laverde, que nos va a estar acompañando también. Ella es psicóloga también. Tanto Aleja como Daniela han trabajado todo el tema de niños y adolescentes, y desde la intervención hemos trabajado mucho todos los temas que tienen que ver con el manejo de pantallas, con la adicción a la tecnología y todo eso. Pero bueno, todo esto es el tema que vamos a desarrollar en el módulo de hoy. Pero antes de hacer el desarrollo de hoy, muy bueno que Alejita nos contara un poco de lo que hablamos el módulo pasado. Bueno, muy buenas noches para todos. Sí, vamos a hablar un poco del módulo pasado, por si no se lo vio, para que apenas termine de ver este programa de una búsqueda, el de la semana pasada. En el módulo pasado estuvimos hablando precisamente sobre todo lo que trae, digamos, la tecnología y sus afectaciones dentro de todo el campo psíquico, ¿cierto? En esto hablamos un poco que somos imagen y semejanza de Dios, y dentro de esa imagen y semejanza de Dios entramos a esa parte intelectiva en el que está el entendimiento y la voluntad. Ahí desarrollamos cómo afecta nuestro entendimiento, cómo afecta nuestra voluntad, y eso trae unas consecuencias en la afectación con respecto a lo espiritual, con respecto a nuestros procesos psicológicos, atención, percepción, memoria. Dimos al final incluso algunos ticsitos para los padres para que supieran un poco cómo manejar esta situación. Y ya hoy, ya pues para dar paso pues a Diego, vamos a hablar de esas afectaciones de la corporeidad, ¿cierto? Entendiendo que somos cuerpo y alma. Entonces hablamos un poco de algunos aspectos del alma, la parte más elevada, y hoy vamos a hablar también de esa corporeidad y también otros aspectos del alma que son fundamentales en todo este proceso para entender cómo nos puede afectar o beneficiar todo lo que es el mundo de la tecnología. Así es, Alejita. Bueno, yo creo que en todo esto, como hemos venido hablando a lo largo de los módulos, ¿cierto? Es muy importante entender la naturaleza del hombre, ¿cierto? Porque si no entendemos esa naturaleza, no vamos a poder entender el fin al que está llamado el hombre, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es que comprendemos que los mismos medios tecnológicos o todos aquellos bienes materiales que están al servicio del hombre, pues pueden prestar un beneficio, una utilidad, o por el contrario pueden generar un detrimento en nosotros, ¿cierto? Sí. Entonces por eso es importante partir del principio de esa estructura de la persona y cómo los medios pueden ir afectándonos a nosotros. Vamos, la vez pasada de todas esas afectaciones en la salud mental, ¿cierto? Y veíamos cómo esa unidad del hombre, cómo nosotros somos ese ser íntegro en esa dimensión tanto corpórea como anímica, y
la vez pasada hablábamos de toda esa parte de las afectaciones psicológicas, ¿cierto? Entonces hablábamos inclusive de todas esas facultades que tiene el hombre a nivel del alma, ¿cierto? Pero a nivel Sí. también de esa unidad de alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Hablábamos un poco también de esas afectaciones a nivel psíquico, ¿cierto? Tanto del entendimiento como de la voluntad, tanto en la parte cognitiva como problemas que se podían producir a nivel del lenguaje, a nivel del aprendizaje, a nivel de cómo los niños van teniendo ciertas afectaciones a nivel mental por el uso excesivo de los medios tecnológicos, ¿cierto? Sobre todo de las pantallas. Hablábamos también cómo se podía ir afectando la voluntad, colocábamos algunos ejemplos de un niño como por estar tanto tiempo ahí iba perdiendo, digamos, como que el deseo o la motivación por hacer muchas cosas y ya después no quería hacer nada, no quería estudiar, quería estar haciendo solamente acostado o en el celular o haciendo la pataleta. Veíamos también un poco cómo los padres muchas veces para que el niño esté tranquilo le daban un celular, artefacto un electrónico, exactamente, para que esté tranquilo y esté calmado. Entonces veíamos esas afectaciones tanto en el entendimiento como en la voluntad, ¿cierto? Pero también hablábamos un poco de las afectaciones que se producían a nivel mental, ¿cierto? La pérdida, inclusive muchas veces de esa capacidad de la fe, esa pérdida inclusive de la vida de la gracia, esa pérdida de la capacidad de asombro, de interioridad que iba pasando en todo lo que es interior y profundo del ser humano. De la contemplación, del asombro, de poder entender la realidad, la importancia de vivir en la realidad, lógicamente por nuestro contexto, la virtualidad, pero siempre hay que estar pasando de la virtualidad a la realidad, a la presencialidad. No podemos quedarnos en la presencialidad siempre. Entonces veíamos ahí toda esa parte, pero también veíamos un poco cómo los sentidos internos y externos, ¿cierto? Que es esa facultad que nosotros tenemos también de conocimiento, y veíamos cómo se iban afectando esos sentidos, nuestra vista, nuestro tacto, en la manera, en las posturas, que ahora vamos a hablar de todos esos temas, pero que a nivel interior iban generando esa afectación psicológica con problemas sociales, con problemas en la atención, en la concentración, con problemas inclusive de irritabilidad, de impulsividad, de agresividad, con muchas afectaciones que iba generando en nosotros. Y también hablábamos un poco cómo a través de los sentidos internos se iba afectando toda la percepción que teníamos, es decir, de las cosas. Cómo inclusive colocábamos un ejemplo la vez pasada, que hablábamos un poco de cómo uno podía entrar en una virtualidad y crear como un mundo paralelo, que eso puede pasar. Cuando uno habla de los sentidos internos, me tocó una vez un adolescente en consulta, ¿cierto? Entonces recuerdo que él tenía como una herida con el papá, como un vacío afectivo con el papá. Entonces yo hablaba con él y el papá se había muerto hace un año, ¿cierto? Pero él apenas empezó a sentir eso un año después. ¿Pero qué era la situación? Que él en ese momento ya no estaba tan adicto al celular. Cuando murió el papá, él se mantenía tiempo muy intenso en el celular, entonces eso le produjo un efecto como retardante, como que cuando murió, como que no tuvo esa conciencia de que su papá se había muerto. Pero cuando ya entró en conciencia y ya no estaba como tan adentrado en eso, le generó un impacto y dijo, mi papá me hace falta, o sea, un año después, ¿cierto? Entonces vemos cómo esas capacidades mentales, psíquicas se nos van afectando, porque muchas veces esto genera una absorción ya sea de tiempo, ya sea de gustos, de preferencias, de deseos, y van generando una afectación psicológica muchas veces de manera muy profunda en nosotros. Entonces veníamos hablando como todo eso. Hoy vamos a hablar más un poco esa afectación ya a nivel corporal, ¿cierto? Lo que es toda esa parte afectiva, emocional, que también se afecta en el alma, pero que también en nuestro cuerpo termina afectándose corporalmente. Y también como el cerebro y toda la parte de la capacidad motriz, de la capacidad motora. Entonces por eso hablamos la vez pasada de toda esa emociones que teníamos y cómo a través de esas emociones, esos deseos, debíamos encauzarlos, ¿cierto? Hoy vamos a hablar entonces de toda esa parte física, ¿cierto? Motriz, locomotora, cómo se va afectando
y qué impacto va teniendo y sobre todo cómo va teniendo un impacto en el cerebro, en nuestro órgano, digamos que tenemos cada uno de nosotros, que va a ser como un órgano central donde se va a enviar como todas las órdenes desde el sistema nervioso central, ¿cierto? Para que el hombre pueda desarrollarse, pero eso lo vamos viendo en los hijos. ¿Por qué es importante esto? Porque en nuestros hijos ellos van a ir teniendo un desarrollo progresivo, madurativo de todos los órganos, tanto de los sentidos externos como internos, como el cerebro se va a ir madurando. Pero cuando tenemos un uso excesivo de pantallas, vamos viendo que esto va teniendo un poco de afectaciones a nivel corporal. Ese es el tema pues que vamos a desarrollar en este módulo. Bueno, Diego, entonces, o sea, ahí con respecto a lo que nos has compartido, reconociendo pues lo del programa pasado, todo lo que pudimos aprender para que no se lo vayan a perder, en hablando de esa estructura humana, ahorita veíamos en las diapositivas que aparecía, o sea, el hombre como tal, y aparece la intelectiva, la sensitiva. ¿Nos podrías de pronto explicar un poco a fondo? En la sesión pasada vimos el entendimiento y voluntad, pero esa parte sensitiva, esa parte motriz, esa parte como para comprender un poco, porque es muy importante lo que dice, si no entendemos quiénes somos, cómo vamos a saber para dónde vamos. Perfecto. Y conforme conocemos, digamos, como nuestra antropología o lo que somos, vamos a poder estudiarlo, ¿cierto? Incluso eso se ve mucho en las corrientes psicológicas, filosóficas, que cómo se percibe al hombre o cómo se ve al hombre es como se interviene. Entonces, si usted lo ve enfermo, o sea, si usted lo ve enfermo, usted sabe cómo ir y sanarlo, pero si está enfermo y usted lo ve aliviado, va a ser muy complicado, ¿cierto? Entonces es importante conocer la naturaleza para conocer también qué es lo antinatural, que incluso es lo que hablas, muchos niños prefieren estar en el celular que jugar, aprender, y siendo eso tan natural, o sea, un niño ama jugar y a veces está tan pegado al celular que el papá le dice, venga, venga, juguemos, y no, prefieren quedarse en el celular. O sea, eso ya empieza a ser algo antinatural del mismo desarrollo y del mismo proceso del niño que se está desarrollando. Claro. Así es, miren, por ejemplo, la vez pasada hablamos del autismo virtual, ¿cierto? Les vamos a compartir un video donde habla un poco del autismo virtual y desde otras consecuencias mentales y corporales. Y ese estudio que hacían, veían como ese niño tenía una pataleta muy pequeño y empezaron a quitarle, a reducir el uso de pantallas y él empezaba a jugar y a desarrollarse armónicamente con su entorno, con todas las capacidades, sí, con juguetes, con otras cosas, y antes todo tenía que ser solo con el celular, ¿cierto? Entonces, digamos que decíamos la vez pasada también que el hombre se mueve desde la razón, ¿cierto? Y hablamos de la mente. Cómo esa mente la comprendemos como la inteligencia y la voluntad, esa capacidad de conocer y esa capacidad de desear, de amar, y de moverse a esa parte de los deseos, a aquello que quiere, aquello que desea, ya sea sensible, ya sea algo trascendente, ya sea algo que quiere conseguir, una meta, un estudio, un trabajo, ¿cierto? Digamos que desde ahí se mueve el hombre, desde esa parte intelectiva, desde la mente, ¿cierto? Pero digamos que tenemos un proceso sensorial de conocimiento y ese proceso de adquirir conocimiento lo hacemos a través de los sentidos, ¿cierto? De lo que tocamos, de lo que vemos. Que es ¿cierto? La facultad sensitiva. Eso, que son esas capacidades cognitivas sensitivas que tenemos nosotros para generar el aprendizaje, ¿cierto? Ya sea a través de los sentidos y interiormente a través de los sentidos internos vamos procesando como esa información, ¿cierto? Y vamos como analizándola, decodificándola, que eso es lo que afecta mucho el uso excesivo de la tecnología, la capacidad interior, ¿cierto? Y ahí tenemos quería hacer ahí un pequeño énfasis porque ahí, pues en las diapositivas, como ustedes están viendo, aparecen los sentidos internos y los sentidos externos. Los externos, en general, todos los conocemos, ¿cierto? Sí. Que es como la vista, el tacto, escuchar, el gusto. Ya los sentidos internos, entonces entraría, digamos, como los sentidos externos y pasan por los sentidos internos para llegar a esa facultad intelectiva. Exactamente, es decir, que los sentidos externos son como esas ventanitas, ¿cierto? Esas puertas de entrada de la información,
de la parte exterior. Aunque también digamos que podemos tener por una capacidad de recordar, de introspección, también esa capacidad de recordar cosas, ¿cierto? De evocar recuerdos. Pero digamos que en esa parte de los sentidos internos tenemos, digamos, por ejemplo, el sentido común, que es el que agrupa todas las sensaciones de los sentidos externos y las va procesando internamente, ¿cierto? Pero además también tenemos la memoria, que es fundamental, porque una de las mayores afectaciones por el uso excesivo desmedido de la tecnología es que nuestra memoria se termina afectando. Es decir, antes yo recuerdo que uno con los números de celular se los tenía que aprender, uno se los sabía de memoria. Ahora le preguntan ahora un número de celular de alguien cercano, de la mamá o del hermano o de la esposa, y uno tiene que ir a buscarlo. Sí. Antes no lo sabíamos Hay de gente memoria. que no se sabe ni el propio número, como, ay, espérese, yo lo busco, mire, anótelo. Eso. Entonces mire ahí cómo se va empezando un sentido interno también, donde se guarda y almacena toda la información, ¿cierto? Pero tenemos otro sentido interno, que es la imaginación, que es como toda esa capacidad por a través de la imagen que guardamos, vamos interiorizando todas las imágenes y vemos también cómo toda esa afectación se produce por la cantidad de imágenes. Entonces se produce una saturación muy fuerte en nosotros, que vamos estando tan llenos, tan saturados, que digamos como que se va impidiendo todo el desarrollo externo y en lo cotidiano. Y tenemos como la parte de esa razón particular, que es la cogitativa, ¿cierto? Que es como un órgano, un sentido interno que se encarga como de hacer comparaciones, asociaciones entre toda la información que se recoge, y esta información es recibida interiormente a través del cerebro y va aportando los elementos para tenerlos en la inteligencia y la voluntad. Entonces mire qué hermoso todo el desarrollo humano y todas las capacidades y facultades que tenemos nosotros para que se pueda dar un buen aprendizaje, pero a la vez que podamos aprender y conocer la realidad y podamos nosotros, digamos, a partir de esta realidad empezar a tener acciones, comportamientos adecuados, buenos, que nos permitan ir alcanzando todos esos deseos o logros que tenemos. Bueno, entonces tenemos las facultades intelectivas, las facultades sensitivas. ¿Cuáles serían las otras, Dani? Apetitiva. La apetitiva. Que es la que tiene que ver con todas esas emociones. O sea que ahí ya entramos a las emociones y el mundo anímico. Dieguito, cuéntanos un poco de las facultades apetitivas. Bueno, es algo muy bonito porque las emociones nos ayudan a poder generar ese deseo, ese placer, ¿cierto? Concreto, ese deseo que tenemos nosotros hacia las cosas, porque nosotros siempre queremos un bien. Entonces, en concreto, en particular, son los bienes que deseamos, y para eso están las emociones, esos movimientos. ¿O qué es la emoción? Es como un movimiento, es una tendencia que tenemos nosotros, que se pueden producir internamente desde el alma o desde el cuerpo. Por ejemplo, hay algo como que me impactó, ocurrió algo, miedo, ¿cierto? Por un estímulo externo nos puede producir una emoción, ¿cierto? Un impacto. Pero también nosotros podemos recordar una experiencia que tuvimos, por ejemplo, una vez recuerdo que mi hija hizo un dibujo muy hermoso, entonces me lo mostró y a mí me generó una sensación interna de gozo y una alegría muy profunda, porque yo decía, qué hermoso, o sea, qué capacidad tan linda la que tiene para crear, ¿cierto? Pero entonces después hay veces yo la recuerdo, y cuando la recuerdo vuelve la alegría, ¿cierto? O sea que ahí vemos cómo esas emociones pueden ser activadas desde adentro o pueden ser activadas por algo. Entonces ahí es donde vemos también que las redes sociales, que las pantallas, que todo esto nos puede activar emociones y que pueden empezar a producirse de manera muy intensa, pero que inclusive después esa sensación que nos produce emocional queremos volverla a repetir, y ahí es donde se va generando la adicción. Es muy tremendo. Podríamos decir como en resumen más o menos hasta acá, hasta las facultades, que aparece, por así decirlo, un estímulo, sea una situación, sea una persona, sea un evento, sea un animal o lo que sea, lo vemos con nuestros sentidos, que es esa facultad sensitiva, entran por nuestros sentidos externos, hacen un proceso en nuestros sentidos internos, llega a nuestro entendimiento que nos puede decir está bien o está mal, que es como el que nos da el concepto universal, y ahí es cuando ya llega esa otra facultad apetitiva, que son las emociones, donde yo ya
lloro, grito, corro, o sea, cómo funciona, obviamente acá lo estamos explicando, pero eso puede pasar en un segundo, Sí. o sea, Sí. eso pasa, pero cómo es, digamos, como todo el proceso hasta vivir, me imagino que ya, bueno, vamos a seguir con la motriz y me imagino que dentro de la motriz uno sale corriendo, o sea, o sus músculos se tensionan completamente porque es como entra la información, lo percibo como bueno, como malo y ahí ya el cuerpo de una o se paraliza o corre o se aburre y simplemente se pone como Así es. aburrido, precisamente por esa unión de cuerpo y alma que no nos Eso. podemos separar. Pero eso es muy bonito, Aleja. ¿Sabes por qué? Porque mira, el proceso madurativo, tanto del cerebro como motriz del niño va creciendo, increciendo, ¿cierto? Y esas emociones uno ve que en los niños primero se van despertando los sentidos, ¿cierto? Externos, paulatinamente. Después esas emociones y ellos van a través de las emociones como queriendo, deseando, ¿cierto? Pero hasta que va madurando la razón, por allá por más o menos a la edad de 6, 7 años, un poquito más madura. Entonces ya se fortalece más la Sí, voluntad, o sea, eso. ya no es algo tan exterior, sino como más Exacto. Pero eso es interior. algo muy bonito porque también todas las emociones están conectadas con el cerebro, en el Ajá. sistema límbico, ¿cierto? Y en el sistema nervioso, que es donde se van enviando todas las órdenes. De ahí por eso el buen desarrollo motriz, jugando, como decían ahora, compartiendo los padres con los hijos, con los hermanitos, la parte social, con los amiguitos. ¿Por qué? Porque se va desarrollando paulatinamente y progresivamente la parte corporal, pero la parte interior también anímica, psicológica. Pero cuando está frente a una pantalla, todo esto se empieza a generar un proceso de retraso. Por ejemplo, me tocó un niño más o menos de 9 años que, digamos, iba teniendo unas desmotivaciones muy fuertes con una ansiedad y una depresión, ¿cierto? Entonces uno veía que sus capacidades motrices iban perdiendo fuerza, o sea, eran como débil, ¿cierto? Muchas veces, ¿por qué? Por la falta de fortalecimiento, a veces motriz, pero a veces en su crecimiento de la parte de que coja la fuerza, la voluntad, la parte física, ¿cierto? Entonces miren cómo la parte emocional termina influyendo y ahí es donde nosotros como padres tenemos que ir educando a nuestros hijos en esa parte emocional, encauzándola progresivamente en etapas tempranas. Lo hacen los padres o adultos responsables desde la razón, ¿cierto? Le van como prestando la razón a esos niños, mientras ellos van adquiriendo ese uso de razón para ellos hacer ejercicio de eso y que ellos después, inclusive por medio de las virtudes, ellos puedan hacer un dominio de sus comportamientos y de sus acciones. Entonces mire qué importante las emociones. Es muy importante. Sí. Y es que no solo le presta la razón, le presta el lenguaje, le presta todo. Uno ve un niño y utiliza el mismo lenguaje del papá, las mismas expresiones, o no tanto del papá, con quien más comparte. Entonces ahí es donde, bueno, ¿con quién más está compartiendo mi hijo? ¿Si con los medios tecnológicos o conmigo? Y eso tiene como un orden lógico, porque si yo siento una emoción, así sea pues como de supervivencia, por ejemplo, cuando uno se va a quemar, la respuesta que hay es por una señal del sistema nervioso. También nuestras emociones interfieren en nuestro sistema nervioso y este tiene un efecto en nuestros órganos. Entonces, si por ejemplo mis emociones o mi apetito, por decirlo así, porque la palabra apetito nos habla como que de ese deseo, de ese placer, de ese lograr querer algo, es estar en una pantalla, digamos que las señales eléctricas van a estar dirigidas solamente a algo más visual y auditivo, pero ¿qué pasa entonces con lo motriz? Ya no hay señales eléctricas que me digan, hey, mueve este brazo, hey, mueve esta pierna, entonces claro, hay un retroceso, entonces tiene como ese orden lógico. Esa es la facultad motriz, ¿cierto? Y la facultad vegetativa de crecimiento. Inclusive se puede afectar también por el uso excesivo el crecimiento en muchas áreas, tanto a nivel vegetativo y en esa capacidad motriz que ahora lo vamos a ver desde la parte de fisioterapeuta, cómo va afectando toda esa parte. Pero vamos a ver también todas las afectaciones que se dan en nuestro cerebro. Impresionante, o sea, cómo la unión, acá ya explicamos toda la unión, por así decirlo, de cuerpo y alma y cómo todo eso que va recibiendo el niño desde la educación, desde el experimentar, el desde descubrir, desde la reflexión, impacta de una manera clara al cuerpo, del cuerpo al alma, al entendimiento, a la psicología y desde la psicología también al cuerpo. Dani,
Súper bueno, no sé si nos quieres compartir. Ya tenemos acá una psicóloga reportera con un experimento social donde nos van a hablar precisamente de esos efectos. Sí, quisimos con Eliana, que Eliana no ha podido acompañarnos, que es otra psicóloga que hace parte pues del equipo. Salimos con ella, queríamos como consultar así con las personas así del real, qué pensaban sobre el impacto de las pantallas, cuánto tiempo lo usaban. Entonces hicimos una grabación para que la veamos. Bueno. Hola, mucho gusto, soy Eliana Giraldo, también hago parte del equipo de Gracias Ariutis. Y como hemos visto en estos programas tan interesantes de Hijos y Tecnología, hoy decidimos con Dani salir a las calles, conocer la opinión de las personas en esa relación con los aparatos tecnológicos. Sí, la idea es salir, recorrer, conocer a la gente cuál es el impacto en la salud mental y corporal. Entonces vamos a ver cómo va a ser eso. Vamos. ¿Cuántas horas pasas al día frente a una pantalla o tu celular? Puede ser de tu celular o de tu computadora. Por ahí 10, 8 horas. Si estoy desocupada, pues prácticamente pues el tiempo que estoy desocupada. Al día, En el celular. 24 horas. El televisor, yo se lo dejo casi toda la tarde porque yo estudio en la mañana, en la mediodía hasta la tardecita. Pero ellos lo ven un ratico y después se van para afuera a jugar y así. Después vuelven a mirar y después vuelven a correr. Yo creo que por ahí 3 horas. Yo no alcanzo a estar 3, por ahí 1 hora, Una hora. y media. En pantallas más que todo, como entre 8 12 horas, así un promedio. También 8. Pero ¿usted cuántas horas pasa al día en pantalla? Una. Wow. Yo soy de pronto de una generación ya más avanzada y considero que de pronto vengo de una generación que no fue educada para el tema tecnológico. El punto es que cuando ya en este momento yo me veo enfrentado, pues como ha dicho Gema, siento que antes más me ha complicado la vida. Yo diría que por ahí unas 10, 11 horas al día. Pues yo realmente como trabajo lo uso porque me envían información, me hacen pedido en mi trabajo. En mi trabajo casi 4 horas. Y en mi casa pues cuando trabajo en la mañana la uso como 2, 3 horas en mi casa. ¿Sientes que el uso de dispositivos afecta la rutina diaria y de pronto algunas relaciones interpersonales? A veces nos enfocamos más pues, en el teléfono, que dejamos a un lado muchas veces las cosas que realmente importan. No, en mi caso no, porque pues yo trato siempre que estoy hablando con alguien dejar el celular en la mesa porque pues por educación, ¿no? No, es que a mí casi no me gusta utilizar el celular. Pues yo lo utilizo para el trabajo, pero es que... Pues a veces, A veces. sí, porque a veces uno está trabajando y llega un mensaje y uno a veces deja el trabajo por los mensajes. Muy bien. Por el celular. Pues como en cuanto a relaciones sociales, prefiere más quedarse en su casa con su celular que salir a compartir con familia. Me parece que ella, sabiendo utilizar la tecnología, es ignorante frente a muchos temas. O sea, siendo ella tan joven, me parece que es ignorante como ante muchas realidades de la vida. Y Carlos, ¿sientes que eso alguna vez ha deteriorado alguna relación interpersonal o afectado tus actividades diarias? No. Sí, la verdad, Sí, sí le ha pasado. Señor, ¿En todos los aspectos que mencioné o en algunos solamente? en la mayoría. La mayoría. ¿Y tú? También la mayoría. Sí. Sí, algunas veces ha pasado y eso. ¿En tu familia o así como por fuera? Con amigos también me ha pasado, Sí. pero más que todo con familia. Ya, listo. ¿Y alguna vez les ha pasado que utilizando redes sociales específicamente han quedado con una sensación después de verlas de vacío, de ansiedad o de estrés y de tensión? Yo creo que depende, cuando uno, pues porque en las redes sociales hay muchas noticias amarillistas, uno ve tantas cosas que han desaparecido, entonces uno como, qué pereza es. Sí, a mí sí me produce ansiedad. Sí le genera malestar. Sí, hay cosas que no me gustan y como que me disparan.
por esa misma razón tú evitas el uso del celular. Sí. Ansiedad no, pero sí cuando lo uso mucho me duelen los ojos, la cabeza. Sí, tanto uso, no sé, la pantalla de pronto. No sé. Muy bien, ¿y el señor? Yo muy poco lo uso. Sí. A veces dolor de cabeza, dolor en la vista. Después de tanto tiempo de pegado al celular. Hay raras veces la que pasa eso, pero casi no. Casi no. ¿Y tú? No. Me parece que ella no tiene los valores, los principios que tengo yo. Siendo mi hija, pues lo digo muy honestamente, considero que mis principios, mi formación fue más adecuada, que de pronto los principios y la educación en la que ella está ahora. O sea, considero que incluso ella siendo mi hija nos diferenciamos mucho en eso. Y considero que de pronto a ella sí le ha afectado mucho es precisamente el tema de la tecnología. Con mi nieto le dieron celular y qué daño tan grande. Hay que restringírselo y eso es como así, como que necesito mis 2 horas ya y yo, ay no. La crianza con ella fue distinta, no fue así. Claro, porque no había celular. ¿A qué edad tuviste celular? No. Yo creo que por ahí, a los 16 años. ¿Y la relación de ustedes familiar qué tal es? ¿Es unida? Excelente. Sí. Claro. Nosotras somos muy unidas. Si no nos interfieren los celulares. ¿Actualmente qué edad tienes? En 26. Los doctores me prohibieron por los ojitos, entonces no le damos mucho los celulares. Más que todo usan puro televisor. Y cuando ustedes quieren tener alguna restricción con ellos, ¿notan alguna reacción? Sí, se ponen bravos, no quieren nada. Pues yo trato de hablar con ellos y calmarlos, vamos para allá, vamos a jugar la pelota y ahí cuando se distraen. Pero sí. Y la última pregunta es si alguna vez has experimentado a nivel corporal, después de usar dispositivos, un cansancio visual, dolor, tensión muscular, sí. Sí. Y sensación de pronto después de utilizarlos de estrés o de ansiedad o de vacío. Sí. Sí, lo has experimentado. A veces. Okay. No, yo no, por ahora no. Y de pronto en algún momento cuando están usando el celular, después de usarlo quedan como ansiosos o estresados o incluso con sensación de vacío. No. No. ¿Y Carlos? Sí, a veces sí, Daniel. Bueno, Dani, qué video tan impresionante, tan interesante. Cuéntanos cómo te fue, qué lectura hiciste. Hubo gente que dijo, no quiero. Sí, hubo mucha gente que pues, se negó a salir en la grabación, pero le hicimos aún así las preguntas y sí encontramos como unos factores comunes. Quienes salieron, pues nos lo autorizaron. De hecho, pues se les dijo como que, vea, hoy los puede ver a las 8, estén pendientes, porque les compartimos como crianza bien bajo virtuosa, todo eso para que ellos pudieran verse a sí mismos. Bueno, y lo que sí identificamos como factor común es que sí, sobre todo en los más jóvenes, hay un número de horas muy grande en el que utilizan las pantallas, casi que puede llegar a dobletear como esa jornada laboral. Porque no es una jornada laboral, es de 8 horas y hay algunos que por ejemplo 10, 12 horas, bueno, y también hay algunos que menos, pero esa relación entre la cantidad de horas que invierten en pantallas tiene un efecto al final en la última pregunta, que si hay un efecto a nivel de esa sensación de vacío, de ansiedad o de fatiga, sobre todo visual, dolores de cabeza, que fue uno de los factores que más encontramos. De pronto en este tema de las relaciones interpersonales queda como la duda de si es porque de pronto no hay una conciencia como tal de que no hay una afectación o porque ya la comunicación se da todo por medios virtuales. Pero sí de pronto como que ahí algunos mencionaban que no tenían dificultades, como que lograban manejar esa parte, pero ya a nivel interpersonal, intrapersonal, perdón, sí habían unas afectaciones físicas y también emocionales. Eso es muy tremendo porque incluso los invito a que hagan un experimento ustedes mismos en su diario vivir y por ejemplo los que están en Medellín que utilizan el metro, váyanse en el metro y quédense mirando la gente y puedo asegurar que el 90% está con el celular afuera.
Los que no es porque están parados y no se pueden, y sin embargo hay algunos que se pegan y están con el celular, o los que se montan, no sé, en México en el camión o en el bus, y se dan cuenta que en su mayoría se montan, se sientan y de una sacan el celular o se ponen los audífonos, y antes, pues a mí me tocó, yo no sé, yo me montaba en un bus a los 14 años y yo terminaba amiga de la señora del lado, ay, sí, yo no sé qué, o sea, algo tan sencillo, no se hacía una amistad profunda, pero sí había una relación. Ahora no, obviamente puede haber inseguridad, muchas otras cosas, pero sí los invito a que hagan ese experimento o se vayan para algún restaurante y se van a dar cuenta que una familia sí pueden estar hablando dos, pero otros dos tienen el celular. O una pareja está hablando, uno tiene el celular, otro tiene el celular. O está el papá, la mamá y el hijo, y si los papás están hablando, el niño tiene el celular. O sea, siempre ese dispositivo está ahí interfiriendo en las relaciones, así no se perciba como, ay, está dañando nuestra relación. O sea, pero estás quitando un tiempo muy valioso y es que estamos comiendo, estamos como familia y en las propias casas, o sea, el celular está ahí, entonces estamos medio hablando y suena, aló, hola, sí, yo no sé qué, y se paró y ya. Cuando es un espacio tan sagrado para uno conocer, para uno alimentarse, o sea, eso incluso tiene que ver con el metabolismo, pues conociendo un poco esa unión de cuerpo y alma es fundamental, pero sí, Dani, que experimento. Y algo muy como curioso, cuando en el video donde están los tres jóvenes, digamos que uno de ellos utiliza muy poco el celular, incluso los compañeros dijeron, no, es que él casi no usa celular, y cuando hicimos la pregunta de sensación de vacío, ellos dijeron sí, a veces sí, y él dijo que no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay como ese estímulo, pero entonces ahí me acuerdo hace muchos años cuando yo estaba más joven, que empezó a salir esta red social de Pinterest, que hoy en día pues no es una red social pues que sea tan adictiva como otras pueden llegar a hacerlo. Aún así yo me acuerdo que yo mantenía viendo y guardando, ay, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer eso, pero seguía viendo. Y ese yo quiero hacer eso, no lo hacía. Cuando yo pues como que adquirí esa razón porque ni siquiera lo había notado. Yo dije, Dios mío, yo tengo guardado acá un montón de cosas que no he hecho, entonces dije, no más, no voy a ver más, sino que voy a empezar a ejecutar y ya empezar a hacer todas esas manillas macramé, a empezarlas a hacerlas de verdad y la felicidad que puede generar el hacer. Sí, entonces ahí cambia. Pero entonces, Kate, que aquí es nuestra experta en neuropsicología, nos puede explicar más por qué, Kate, pasa eso, por qué esa sensación de vacío, por qué las personas como que quieren seguir, qué es lo que, por qué las pantallas como que tienen algo que uno como que se queda ahí, qué es lo que pasa. Cuéntanos. Bueno, aquí hablando ya específicamente de la conducta adictiva, de lo que nos va a generar pues propiamente en nuestro cerebro, en toda la parte anímica, física, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de que la adicción al uso de las pantallas, no solamente a la televisión, sino a todo aparato tecnológico, en el tema de la salud mental hablamos y del aspecto de la neuropsicología, reconocemos como que hay una incapacidad de la persona para controlar la cantidad de tiempo dedicada a las actividades de pantalla, ¿sí? Es un incontrol, no es capaz de parar, ¿sí? Entonces hay una conducta compulsiva, entonces nos va a llevar esto a la adicción. Entonces también han identificado muchos estudios en este sentido que gran parte en la Universidad de New York demostró que casi el 50% de los jóvenes decían dentro de las entrevistas que mantenían 9 horas al día de su consumo en cuanto al tema de las pantallas. Entonces estamos hablando de que el tema de que no pueda parar, vamos a entender un poco más cómo es que se integra este aspecto de lo que sucede en nuestro cerebro, ¿cierto? ¿Cuáles son los daños en nuestro cerebro y propiamente ya como una adicción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, en nuestro cerebro, como lo explicaban en la parte apetitiva, está nuestro sistema límbico y el sistema límbico hace parte del sistema nervioso y en el sistema límbico hay algo que hemos dentro de la psicología reconocido cuando vamos a estudiar todo el aspecto de la adicción, hay una hormona que aparece en todo comportamiento adictivo, ¿cierto? En todo el tema de las adicciones propiamente, la ludopatía, en cuestión al tema de
del consumo de drogas, pues el tema de la drogadicción. Hay algo que se va a llamar el tema de la hormona propiamente o el neurotransmisor de la dopamina. Y este se estudió propiamente, ¿por qué? Porque interviene en el tema de la conducta y de la adicción. Y entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Entonces, al nosotros propiamente estar expuestos a una cantidad, a mucha cantidad de tiempo en nuestras pantallas, en la parte tecnológica, se va a producir una sobrecarga. Haz de cuenta que nosotros cuando sentimos placer de algo bello, maravilloso, ejemplo, cuando yo como, que también puedo estar sintiendo placer en algo, ejemplo, un helado, pero en helado estoy compartiendo con mi familia o estoy compartiendo con mi esposo, estoy compartiendo con mis hijos en un lugar maravilloso con una vista de un paisaje, pues comiendo helado en ese por comer, entonces puedo sentir unas sensaciones físicas propiamente que me van a generar el placer de comer y de estar con mi familia y de estar compartiendo. Entonces, propiamente cuando yo vivo esta experiencia, se genera propiamente las sensaciones de placer, pero también al placer unido se va a generar la dopamina, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy muchas horas de pantalla, vamos a generar un exceso de dopamina en el cerebro que va a generar unas repercusiones propiamente a nivel neuroquímico. Entonces, haz de cuenta como que lo llaman, dicen como el que, digamos, a un niño tú le digas que pequeño de 2 años, que puede suceder con el tema de la comparación, ¿cierto? Cuando yo estoy a mucho tiempo de pantalla en mi cerebro, entonces es como si yo le diera a un niño muchísimo dulce y muchas golosinas durante todo un tiempo. Entonces, la cantidad de azúcar va a hacer que se active constantemente, ¿cierto? Y esa sobreestimulación, esa excitación constante del cerebro entre, entre que la dopamina mande constantemente al cerebro esa activación que quiero, sensación del placer instantánea, la gratificación y luego con el tema de los juegos que ganaste, entonces que luego está el tema de las redes sociales con el me gusta, luego está el tema de la sensación placentera y gratificante que se siente. ¿Sí? Estar expuesto. Cuando estoy en tema de la pantalla por mucho tiempo, entretenido y no soy capaz de parar. Sí, no es capaz de parar la persona, no es capaz de parar. Entonces aquí va a intervenir bastante el tema de que el cerebro, cuando está entretenido con tanta cantidad de información, se inunda el cerebro de una dosis muy fuerte de dopamina, fugaz, se le llama como que va a afectar el sistema de recompensa por el tema tan inmediato. Entonces haz de cuenta que eso se vuelve como una dosis de droga, una dosis propiamente de dopamina, ¿sí? Lo que deja que la persona tenga menor capacidad de controlarse, ¿sí? Menor capacidad de tener un control de su impulso, ¿sí? Es decir, paro, me detengo. Y además, pues, de la recompensa que recibo, porque es inmediata, ¿cierto? El deseo del placer, que es inmediato, que me genera el tema de las pantallas. Entonces, esto va a hacer que de cierta manera, después, lo que va a generar es que la sobreestimulación va a provocar que la hormona del cortisol, ya después de haber tenido gran tiempo de uso excesivo de pantallas, la hormona del cortisol se va a elevar demasiado y lo que va a provocar un estrés, ¿sí? Sensaciones muy fuertes en la parte del malestar, de la atención y además pues el tema de la postura, cuántos de los que estamos frente a una pantalla, pues a un ordenador no tenemos una adecuada postura, a veces el tema de ir sin la atención, ¿cierto? Sin una atención, una concentración por la calle, nos podemos tropezar con la gente, bueno, vamos perdiendo como esa capacidad de estar en el presente y de la realidad. Entonces, esto va a hacer que vaya a afectar nuestro sistema de recompensas y vaya a generar una adicción. Entonces, esto también nos va a generar también unas repercusiones físicas. Entonces, aquí es cuando también tenemos que integrar la parte de qué es lo que pasa en el cuerpo. De hecho, una de las preguntas que yo me hice después de la grabación fue
pero porque a todo el mundo le da dolor de cabeza. Entonces, pues me quedó ahí como la inquietud y aprovechemos que está Ana María para que nos cuente, a ver si me puede explicar esta duda que tengo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, con respecto a esa duda, lo que veníamos hablando con relación a esa parte de esa adicción a la parte tecnológica, es que nuestro sistema corporal, hablando del esqueleto, cráneo, columna vertebral y miembros superiores e inferiores, estamos hechos para el movimiento. El tema de cuando estamos, por ejemplo, mucho tiempo frente a un ordenador, el uso excesivo del celular o todas esas tecnologías, incluso pues estar frente al televisor, todo radica en que tenemos una postura. La postura prolongada, la que nos hace generar como que los músculos se estresen. Aparte de que se estresen, se tensionan y generan como ciertas inflamaciones y al lapso de un tiempo genera cambios, sea degenerativos, a nivel neurológicos, incluso pues a nivel como por ejemplo en la comprensión de los nervios periféricos que tenemos en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, aparte de que hablamos, radica como el tema de la postura prolongada y resolviéndote la pregunta con respecto a por qué nos genera dolor de cabeza, es que si no estamos mal, y lo podemos evidenciar como daban ahorita el ejemplo de uno mirar una persona en el celular, siempre por lo general tenemos la postura del cuello y esta parte superior de hombro y cabeza en esta posición, como en una flexión, todo el tiempo adelantada. Esa parte ahí significa que está teniendo una sobrecarga. El hecho de que esos músculos están cargando un peso, se tensionan, y a nivel de esta parte cervical, que a este nivel tenemos unos musculitos muy pequeñitos, pero cuando se tensionan, que son por ejemplo el escaleno, el esternocleidomastoideo, varios musculitos que al hacer tanta presión, al largo plazo generan dolores de cabeza, y es un dolor de cabeza característico de tensión. O sea, que no es a nivel que hay algo a nivel orgánico propio del cuerpo, sea el cerebro o una subida de presión arterial, sino que es más bien netamente muscular. Son personas que requieren hacer estiramientos, que al realizarle palpación a nivel de esta musculatura, a nivel de los hombros, encontramos unos puntos que se denominan puntos gatillos, que son unos puntos de presión que al manipularlos generan como esa liberación y tienden a mejorar el dolor de cabeza. Entonces, más que cuál es la causa, es por una postura prolongada que no es ergonómica. O sea, no es normal que nosotros estemos por mucho tiempo mirando el video. Son personas que pueden pasar, o somos personas que pasamos 8 o 10 horas todo el tiempo en esta posición. O sea, en una neta flexión de cabeza, eso a lo largo va a tener muchas consecuencias. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay enfermedades y es motivo de consulta, y nosotros como fisioterapeutas tenemos en cuenta mucho la labor que realizan las personas y ahorita nuestros niños, qué es lo que hacen durante todo el tiempo. Entonces, el tema de, por ejemplo, el WhatsApp, o usar mucho el celular, este movimiento repetitivo con su pulgar va a generar, o sea, tienen una predominancia que a futuro puedan sufrir artrosis en esta articulación, que es la articulación del pulgar, y por la compresión de todos los músculos y a la vez por los nervios, que está por ejemplo el nervio mediano. Entonces se habla del famoso síndrome túnel del carpo. Hay otros como el famoso túnel o síndrome de tendinitis de Kerbein, que es por el sobreuso. O sea, una cosa, o sea, todo está para usarlo, pero si algo se sobreusa, a lo largo va a tener como consecuencias. Entonces generan dolor, malestar, calambres, hormigueos, que se denominan parestesias, e incluso ya los médicos o desde el área médica ya le tenemos como nombre a esos tipos de enfermedades y lo están llamando, por ejemplo, whatsappitis,
por el tema del uso del celular. Entonces, a nivel, por ejemplo, a nivel de las manos, esas son como las repercusiones que se presentan por agarres, sobre todo pues inadecuados o prolongados. El tema de la flexión excesiva del cuello, toda esa parte a nivel cervical genera como esa parte de la tensión del cuello y dolores de cabeza. Y otra cosa que aparte, o sea, aparte de que está esa tensión en el cuello, hay personas que llegan a sentir, o niños, mareos, y uno no entiende que de pronto cuál sea la causa. Y a la vez es porque uno al mantener fija, porque es que hay veces que hay personas que le dicen parpadee, por lo menos parpadee, porque uno se concentra y se pega como algo así tan enfocado en algo, pero que ni siquiera parpadea. El hecho de estar cansado, la sensación de cansancio en los ojos, genera que los músculos suboccipitales, es a nivel de esta parte de aquí posterior del cráneo, genere sensación de mareo. Entonces, esa es otra de las consecuencias a nivel físico que se pueden presentar. También, por ejemplo, las personas o los niños que están frente al computador, el tema de la posición de los codos, pasando pues ya bajando a nivel de los hombros, la tensión del cuello y todo a nivel de los codos, también el hecho de estar siempre en una flexión de codos, esto comprime los nervios cubitales y también genera síndromes del nervio cubital y como los que anteriormente pues mencionaba. Pero también una de las consecuencias más que se puede observar, que a nivel de fisioterapia podemos evidenciarlo y que se ha vuelto como como un problema serio, es el tema del manejo del peso corporal o los niños por tanta inactividad física, el sedentarismo. Entonces, hoy en día se han hecho varios estudios con relación a todas las consecuencias del uso excesivo tecnológico que puede repercutir a futuro. O sea, no estamos viéndolo muy temprano, pero sí a futuro, unos 30, 40, incluso dicen que la próxima generación son seres humanos que posiblemente vayamos a cambiar nuestra estructura anatómica por un cuello en flexión, o sea, adelantado, por unos hombros encogidos, un aumento de la cifosis dorsal, o sea, como toda esa parte de la postura adelantada, y con unos deditos o parte como anatómica del pulgar mucho más grueso por el excesivo uso que le estamos dando. Entonces, con respecto a la parte de intervención fisioterapéutica o la parte como clínica que nosotros podemos trabajar, es el tema de implementar y fomentar hábitos saludables y tener pues cambios de estilo por un estilo de vida más saludables. No podemos negar de que la parte tecnológica y los aparatos y todo pueden tener consecuencias positivas. Tampoco es un secreto que va a llegar a tener, si no le prestamos atención, consecuencias negativas. La intención es que ahorita hoy en día hay varios colegios, instituciones donde están prestándole atención y desean, como por ejemplo, poner pautas. En ciertos colegios se están evitando, por ejemplo, el uso excesivo o no usar el celular, porque aparte de las consecuencias que ya hemos visto a nivel cerebral, psicológico, mental, todo el tema, la parte pues con respecto a la parte física, el dejar el juego, la idea de los niños es que están en movimiento. Para eso están los juegos didácticos. Un niño que esté simplemente acostado un buen parte de su tiempo viendo televisión o con un celular o en un videojuego, son niños que a futuro no van a tener una buena interacción aparte social, tampoco la van a tener motriz. Entonces no es normal que tengamos niños de 1, 2 años, 3, entregándoles celulares que son pesados y que ellos con sus manitos, incluso uno dice, son niños que ya vienen con el chip tecnológico porque tienen su índice y lo mueven muy fácil y cambian y cierran y uno dice, pues son muy tecnológicos.
a comparación pues de como incluso en el video el chico decía es que son generaciones que no tienen la tecnología como el chip de la tecnología y que ya ahorita los niños están así moviéndolo muy fácil, son niños que sus deditos, el agarre, que deberían de estar es jugando, trabajando en motricidad fina, trabajando tirando un balón para tener como un desarrollo adecuado motriz, porque eso repercute a su edad adulta. Y para nosotros en edad adulta tener buenas, o sea, no tener predominios de dolores de espalda, la pelvis también, que es como nuestro centro biomecánico, no tener a futuro dolores de rodillas, dolores de tobillos, porque a raíz de, uno cree que algo tan simple, estar sentado con el celular o todo el tiempo con un celular o frente a un aparato tecnológico, no cree uno que va a repercutir en la parte muscular y se evidencia mucho y se ve. Entonces, lo importante es pensar ergonómicamente frente a este uso de aparatos tecnológicos, cómo estamos. Como adultos o personas cuidadores, padres de familia que están viendo a los niños, estar mirándolos y mirar y evidenciar cómo tienen su postura corporal, si están erguidos, si están muy flexionados, si están sacando, como dicen los padres, eso mucha maleta, pero es porque aparte de eso tenemos pues como estas consecuencias. Y como en la parte de fisioterapia, no sé si en algún tiempo lo hayan tocado en el programa, lo importante de tener límites con respecto a tener zonas sin teléfonos, pues zonas en la casa, por ejemplo, en la mesa del comedor, en el dormitorio, evitar el uso del teléfono. Y también muy importante, y retomando nuevamente la pregunta del dolor de cabeza y eso, hay una regla, por ejemplo, que se denomina 20-20-20, que es por 20 minutos, uno con un uso frecuente de un aparato tecnológico frente al computador, uso del celular. A veces, bueno, 20 minutos es muy poco, pero por lo menos que no pasen 2 horas usted usando el dispositivo todo sin hacer un descanso de por lo menos 20 segundos. Con respecto a la vista, mirar el objeto o la parte más lejana que tengamos y movernos. Si estamos sentados, parados, hacernos conscientes de esta posición, de estar muy inclinados hacia adelante y por lo menos en la edad de los niños me parece muy importante que tengan diversión lejos de pantalla, o sea, tenerlo como establecido, donde puedan jugar con un adulto, con los padres, hacer juegos didácticos de recompensa, donde trajen otra parte de estimulación y que estimulen pues, aparte de la parte física, también la parte mental. Y si no es el caso, porque algo también que tenía uno que tener en cuenta es la finalidad con lo que estamos haciendo. Hay personas que sí está bien trabajan, niños que realmente necesitan el uso de la tecnología para hacer una investigación de su estudio, o bueno, está bien que puedan estar por tiempos, tener como presente que su cuello no esté muy inclinado hacia adelante, entonces hay una regla que el cuello no debería estar más flexionado, es 15 grados, entonces si hacemos de cuenta que esto es 0 grados, una mirada frente recta, que no esté muy mirada hacia abajo, sino por lo menos unos 15 grados hacia abajo. Y ya con respecto a la parte de computador, uso de televisor, hay medidas que se pueden encontrar con respecto a cómo es la mejor postura ergonómica y la postura de los dispositivos para que tengan un buen control sobre el cuerpo humano para que no tengan consecuencias a futuro. Muchas gracias, Ana María, por todo lo que nos compartes. Evidentemente vemos, escuchando a Kate y Ana María, que estamos los padres de familia enfrentándonos a unos retos bastante interesantes, ¿cierto? De cómo afectan tanto en la parte psíquica, en la parte espiritual a nuestros hijos, pero también en la parte corporal, ¿cierto? ¿Cómo van afectando? Por ejemplo, ahora que hablábamos de la persona, hay retos bien interesantes que vamos a tener como padres, los vamos a ver en el próximo módulo, donde habla más de esos retos. Hablábamos al principio de esas raíces en la educación, pero también vamos a hablar en el próximo módulo de ese futuro en la educación y cómo todos estos bienes nos pueden, digamos, porque lo primero que hay que decir es que bien utilizados son una bendición, sí, pero mal utilizados influyen en muchas afectaciones en nosotros,
pero también van a influir en el futuro, transformación como veíamos ahora en nuestro cuerpo, transformación en un poco de realidades que nos lleva a abordar temas que van a ser muy importantes en el próximo módulo, que vamos a hablar de la tecnoética, de la infoética, ¿cierto? El uso adecuado o cuántas horas de pantalla deben tener nuestros hijos, porque no es lo mismo un adulto responsable cuando hace uso de estos medios tecnológicos a cuando es un niño o un preadolescente, un adolescente que está en un proceso de formación, que todavía no ha adquirido totalmente esa capacidad racional de uso, esa responsabilidad ética de manejarlos adecuadamente. Ahí se pueden generar un poco de adicciones, de afectaciones, como veíamos en todo esto, ¿cierto? También nos acompaña hoy Ceci, para que vamos terminando. Quedamos pendientes en la próxima, que invitemos, el doctor no se ha podido conectar para hablar un poco de la parte médica, visual, en las enfermedades ya de orden biológico, cómo afecta también. Entonces en la próxima podemos abordar un poquito ese tema, ¿cierto? Pero Ceci nos está acompañando hoy también, y qué bueno, a partir de esta experiencia, que Ceci nos hable un poquito también cómo, aquí vamos viendo algo muy importante, cómo todos esos estudios que han habido nos van dando un antes, una hora y un después. O sea, eso me parece clave, porque ahora vamos a ver con las diferentes investigaciones que han hecho, cómo algo que tenemos que evaluarnos nosotros como papás. Le vamos a compartir un link para que podamos evaluarnos qué tan adictos estamos nosotros al uso excesivo de la tecnología. Entonces los vamos a compartir también. Les vamos a compartir unos links donde soportan muchísimas investigaciones, como a lo largo del tiempo profesionales expertos en psiquiatría, en neuropediatría, pediatras, neuroendocrinólogos, psiquiatras y muchos neurocientíficos también, cómo a lo largo del tiempo hemos visto a partir del 2006 cómo ha tenido un gran auge el internet, redes sociales. Social, una transformación cultural, relacional, física. Eso, y vamos viendo a lo largo de los años cómo va teniendo una afectación, un impacto cuando no se usan adecuadamente. Y vamos viendo ya cómo las diferentes investigaciones científicas, como en la evolución o en esas etapas de evolución, vamos viendo esas afectaciones que debemos entrar nosotros como padres, como adultos responsables, a discernir qué beneficios nos están trayendo o cómo nos están afectando. Entonces, ese tema lo vamos a desarrollar, pero ahora vamos a hablar un poquito de esas para terminar hoy, cómo esas evidencias científicas nos sustentan, nos soportan todas las afectaciones que estamos teniendo. No te escuchamos, eso, para que lo... Aquí, sí, gracias chicos. La verdad, existe mucha evidencia científica en relación a las consecuencias que ya se están viendo por el uso constante de las pantallas, o incluso el uso con un fin no determinado de la tecnología. Incluso podemos ver evidencias en las cuales en la Universidad de Tohoku en Japón llevó a cabo un estudio sobre el uso excesivo de la televisión. Mire, desde el uso de la televisión, que uno pensaría que la televisión no genera mucho problema o daño en los niños. Incluso les comentaré que yo el año anterior, en el 2023, fui invitada a un foro internacional por el Día Mundial de la Visión. Entonces, en ese foro internacional, por el Día Mundial de la Visión, estuvieron muchos especialistas en relación al tema del uso de la tecnología, cómo afecta en la visión. Y, por ejemplo, yo recuerdo muy claro cuando hubo un oftalmopediatra, que el doctor era Juan Castro, que él decía de que existe una gran cantidad de niños, ahora menores de 5 años, que ya están con problemas de miopía. Y esto se está dando por el uso prolongado, y no solo por el uso prolongado, entendamos que justo lo ponían, ¿no? Hay cierta musculatura esquelética, o musculatura en general, ya nos hablaba la doctora hace un instante de la parte postural, pero también tenemos la musculatura incluso visual. Entonces, en los niños, incluso el desarrollo visual está, hasta a los 6 años recién, digámoslo así, se ha desarrollado completamente la parte de la visión. Entonces, por eso recuerdo muy bien que en el taller anterior, justo Diego nos mencionaba mucho que en el libro
hay una paginita que nos dice, hay un capítulo que nos habla de cuánto es el tiempo que se debe utilizar, desde qué edad, nos daban algunas recomendaciones. Entonces se quedó tareita pendiente para todos ustedes para que pudieran revisarlo. Pero incluso, mire, tomando en cuenta eso, nos hablaba por qué. Porque cierta musculatura no está formada. Incluso cuando nos hablaba hace un momento la doctora de la postura que teníamos, de esta postura, pues hay que entender que en un niño, incluso en nosotros, ¿cuánto pesa la cabeza? Un adulto pesa aproximadamente 8 kilos. Y en un niño este peso en la columna, hay cierta musculatura que no está desarrollada todavía en su totalidad. Entonces, por eso es que vamos a ver incluso problemas visuales, ¿no? Imagínense que con el tema del uso de la televisión, ahora con el tema del uso del celular, que no es adecuado por ciertas musculaturas, incluso en este foro internacional, lo que se destacaba mucho era que en los niños se está dando esta miopía, ¿no? En menores de 5 años, e incluso se da que para el 2050 aproximadamente más del 50% de la población estará afectada y sufriremos más de miopía. Entonces, porque ya sabemos que todos pues utilizamos de alguna forma los dispositivos, pero el uso de celulares, digámoslo así, ya específicamente, afecta en mayor medida. Un uso no controlado, un uso no adecuado o responsable va a afectar en gran medida a los niños. Entonces tenemos este estudio incluso que Japón pues nos mostraba en el uso de la televisión, que nos hablaban de que se examinaron a 276 niños junto con la cantidad de televisión que consumían y los efectos a largo plazo que presentaron. Y se comprobó que cuanto a más televisión veían los niños, ciertas partes del cerebro asociadas con los niveles de mayor excitación y de agresividad se hacían más gruesas y el lóbulo frontal también se hacía más grueso. Justo Kate, cuando nos explicó la parte neurológica, pues nos estaba manifestando sobre este efecto, ¿no? El efecto de la dopamina, cómo el efecto de la dopamina funcionaba en nuestro sistema nervioso y cuando esta ya es excesiva, incluso ya dando paso a que el cortisol tenga cierta cantidad en nuestro sistema nervioso, cómo este efecto en nuestro cuerpo se manifiesta, sensaciones de desagrado. Entendamos que la dopamina, mal llamada, digamos así, un neurotransmisor de la felicidad, pero en verdad, digamos lo que es un neurotransmisor que genera sensaciones de bien, de bienestar, digámoslo así, el sentirse bien, ¿sí? Pero cuando esto ya no está, estas grandes cantidades ya no son compensadas con estímulos, digamos, al mismo nivel. Entonces, ya no hay un estímulo que se encuentre al mismo nivel del que yo percibía. Entonces, ya no sé con qué nivelarlo. Entonces, me ponen a jugar, estoy aburrido. Me ponen a pintar, no quiero. Y entonces empiezo, si es un niño más pequeño, el tema de la frustración empieza a mayor. Entonces, no hay con qué compensar esta sensación de desagrado o de displacer que se está dando en este momento. Y es por eso que incluso en estas investigaciones nos presentan esto, ¿no? Nos presentan cómo en el cerebro se evidenció que se hacía más grueso en esta parte, en el tema de la agresividad. ¿Por qué? Porque no sabemos, sobre todo los niños, no se saben cómo responder a esta cantidad de estímulos que habían estado expuestos. También hay una investigación que me encanta mucho en esta parte, cuando dice que hubo la doctora Catherine Lecuyer, que es doctora en educación y psicología, realizó una investigación acerca de los efectos perjudiciales del uso excesivo de pantallas en la salud de los niños. Mira, aquí ya es un poco más específico, es el uso de las pantallas. Entonces, aquí ella nos destaca los efectos perjudiciales del uso excesivo de las pantallas. La sobrecarga del sistema de recompensa cerebral, justo lo que Caterine hace un instante nos mencionó, el tema de la dopamina, cómo esta recompensa, hay una sobrecarga, quiere decir que hay un nivel excesivo de estimulación a nivel del sistema nervioso. Entonces, incluso es importante que nosotros cuidemos ese desequilibrio. Miren, ya justo incluso, ojalá que en la siguiente taller vamos a especificar un poquito más, pero cómo es de delicado cuando ya vamos a tener nuestros especialistas para que nos expliquen mejor cómo este desequilibrio es el que debemos cuidar. Entonces, porque esta sobrecarga provoca problemas físicos, entre los que les mencionábamos, por ejemplo, acá también la doctora lo menciona, la fatiga visual y digital.
y en especial el trastorno del sueño. Entonces, miren, nuevamente nos vuelven a ratificar esto, ¿no? El tema de trastornos visuales, mira, a ver, problemas visuales. Y justo para un poquito enriquecer esta partecita, recordemos algo, miren, nuestra capacidad de aprender, la máxima capacidad de aprendizaje que tenemos nosotros, digámoslo así, a nivel de sentidos, ¿sí? A nivel de sentidos, digámoslo así, en la parte que más se utiliza en este caso, digámoslo así, un 83% es a nivel visual. Es por eso que la mayoría de investigaciones dan a temas visuales, porque el 83%, digámoslo así, de lo que tú y yo aprendemos es a través de nuestros ojos. De ahí, más o menos, tenemos por ahí un 11% a través de lo que escuchamos. Y de ahí ya va disminuyendo el olfato, 3.5%, y de ahí empezamos hasta el nivel del tacto. Pero miren, por eso es importante, la mayoría de investigaciones, cómo cuidar, ¿no? Y obviamente nosotros sabemos, como no hemos estado recibiendo en todo este taller, la integralidad de nosotros, no solo somos cuerpo, ¿no? Y somos alma también, hay que cuidar todo eso, todo lo que entra en nosotros. Y entonces, y es por eso que es muy delicado cuidar el uso o la sobreexposición. Incluso, pues, la doctora Marian Roja mencionaba la adicción a las pantallas. Ella, que es una psiquiatra muy destacada, nos menciona también cómo el uso de dispositivos electrónicos, pero este uso excesivo, recordemos esto, ¿no? Uso excesivo puede tener un impacto negativo. Y aquí también nos vuelve a mencionar el exceso o la sobrecarga de dopamina, lo que nos puede provocar incluso situaciones de ansiedad, depresión y problemas de atención. También vemos una investigación acerca de la UNESCO nos menciona, incluso refiere, ¿no?, una prohibición en el uso de celulares en las escuelas, ¿no? La UNESCO pidió prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas, argumentando que estos dispositivos pueden distraer a los estudiantes y afectar negativamente su aprendizaje. Entonces, ¿qué vemos aquí? El uso, sabemos que los niños y los adolescentes, incluso nosotros los adultos también, justo nos hablaban en los talleres anteriores, qué importante es ese fin, pero ¿quién nos muestra esa finalidad para qué? ¿Quién nos guía? Las pantallas no nos dicen el objetivo, la finalidad, no nos ayudan a discernir lo que es lo primario de lo secundario, lo que es trascendental. No nos enseñan a ver el objetivo, solamente nos muestran opciones. Y es por ello que nosotros necesitamos ese contacto con las otras personas. Incluso, pues, recordaba lo que nos mencionaba hace un momento Aleja, nos hablaba también de que la comunicación, ¿no?, que se ha visto muy mitigada, que cuando incluso hicieron las entrevistas, cuando uno come, a veces varias personas están digamos, como comiendo, y dos de ellas están con el celular, ¿no? Entonces, lo que hemos notado mucho es el tema de este nuevo disfraz que se utiliza para los problemas de comunicación en los cuales se enfrentan. ¿Y cómo es este nuevo disfraz? El nuevo disfraz que se utiliza ahora es el celular. Es el disfraz, digámoslo así, de nuestra actualidad. Cuando yo tengo problemas de comunicación, ¿qué hago? Utilizo el celular. Es más, estoy haciendo una cola muy larga y no quiero hablar con las personas que están en el lugar donde me encuentro. Entonces, ¿qué hago? Cojo mi celular y empiezo a mirar. Miro lo que sea. Y entonces, ¿qué hacemos? Evito afrontar una situación que es notoria, que hay dificultades en la comunicación. Incluso en las familias. Las familias en estos momentos no nos hemos puesto como prioridad mejorar nuestros niveles de comunicación entre todos. Cómo conversa el papá, cómo escucha a la mamá, cómo hace participar al niño. Entonces, como tenemos estos problemas de cómo dialogar entre nosotros, lo más sencillo es disfrazarnos. ¿Y cuál es el disfraz? Nuevamente, el celular. Entonces, es importante que podamos... Es importante que tenemos nuevo cambio. Eso. Bueno, a ver, Dieguito, díganos. Ceci, bueno, ya por cuestión de tiempo,
rápidamente miremos la línea del tiempo y de estas investigaciones, qué aportes tan buenos nos ha hecho Ceci. Por eso no pueden perder, no pueden dejar de ver estos programas, ¿cierto? Estos módulos que nos van a servir mucho a nosotros como padres para poder tener herramientas para acompañar a nuestros hijos. Rápidamente veamos el sustento científico. Digamos, mirábamos aquí esas investigaciones que habían hecho, mirábamos esta psiquiatra muy reconocida, muy importante, cómo ha desarrollado muchos temas sobre la adicción de la dopamina a nivel corporal. Por favor, podemos pasar rápidamente las diapositivas para que terminemos y veamos en una línea del tiempo cómo ha ido evolucionando y cómo desde diferentes investigaciones ha ido progresivamente empezando a mostrar las afectaciones. 2013, Ceci ahora nos habló de ella, ¿cierto? En la siguiente veíamos también ya en el 2018 cómo esta doctora en educación en psicología, ella invita mucho a la parte del asombro, de la naturaleza, que es muy importante. Aquí tenemos una herramienta ya, un recurso, una estrategia para implementar mucho con nuestros hijos. El sol, ¿cierto? La naturaleza. Vemos posteriormente ya en el 2022 cómo esta psiquiatra muy reconocida habla de toda esa parte de la adicción de la dopamina y cómo va transformando corporalmente nuestro cerebro. Vemos posteriormente también ya la UNESCO en el mismo año 2022, ya antes de pandemia y pospandemia, qué empieza a ocurrir con todo esto, vamos viendo, y va a hablar ya la UNESCO y hace un llamado a ese impacto fuerte que hay. En el 2023, una psiquiatra, investigadora muy reconocida, que desarrolló, investigó todo el tema de las adicciones, digamos que se producen por la sexualidad, por el mal ejercicio de la sexualidad o por las drogas. Y ella hace una relación entre las drogas y cómo la adicción tecnológica produce el exceso de dopamina, como la producen todas estas drogas. O sea, los mismos efectos. Los mismos efectos, ¿cierto? En el 2024 ya universidades empiezan a investigar profundamente y ya se empiezan a hablar entonces de la importancia de empezar a educar que haya un uso regulado de las pantallas desde tempranas edades, desde el nacimiento, y ya la Organización Mundial de la Salud nos va a hablar de ciertas, de unas pautas por años, ¿cierto? Y también los pediatras. Entonces ya vemos cómo las diferentes investigaciones nos van mostrando de que la importancia de que los niños y adolescentes tengan espacios fuera de pantalla, ¿cierto? Ya también vemos aquí en Colombia, en El Espectador, muchos colegios empezaron a hacer ¿qué? A prohibir los celulares en los establecimientos educativos porque se empezaron a ver todas las afectaciones que se están generando. También, no solamente esta, sino que hay un psiquiatra también muy famoso de Estados Unidos, Greenfield, que hizo unas investigaciones, tiene un libro muy importante, se llama Heroína Virtual, donde habla de toda la adicción de la dopamina y cómo va afectando nuestro cerebro, toda nuestra parte corporal. También tenemos este neurocientífico muy importante, muy famoso, donde va a hablar de que el cerebro se madura más o menos entre los 20 y 22 años, por lo que es importante que los chicos desde tempranas edades tengan solo un tiempo regulado de este uso y que no sea un uso libre en menores. Después, ya ahora en el 2024, viene esta movilización de un grupo de padres de familia de hablar de que los niños, preadolescentes y adolescentes no tengan un uso excesivo o que sea ese tiempo regulado, ya sea de pantallas, de redes sociales, hasta los 16 años. O en muchos casos, inclusive privar de este uso, porque está generando muchísimas afectaciones. Aunque hay una realidad que muchos padres pueden estar solos, ¿cierto? Que no tienen quien les acompañe en la educación, que pueden haber países donde se necesitan medios para acompañar por seguridad a los hijos, el desplazamiento, muchas cosas. La realidad es que esto está afectando y nosotros los padres tenemos que generar un análisis profundo de cómo está generando este impacto para que no afecte y buscar los medios, Diego, porque incluso en estos días conocía una prima, ella tiene 6 años, pero como la recoge el transporte y la deja, lo que hicieron fue que le dieron un reloj, el reloj tiene una SIM card,
pero ella ahí no tiene ni WhatsApp, ni Insta, o sea, nada de redes, es simplemente tiene un GPS, tiene una cámara y puede hablar solo con el papá, y el papá es el que maneja todo desde el celular, y pues me muestra yo qué impresionante, decía, no bueno, queremos celulares para ella, buscamos medios para igual poder estar pendiente de eso, ella. qué importante. Sí. Entonces, no Consejos, perdamos nunca Dieguito, para la que podamos finalidad y la cerrar. utilidad. Y consejos ya para terminar, hoy nos extendimos un poquito, pero es que el tema es de vital importancia y cómo no, digamos que poder dar una claridad o herramientas o que tomemos conciencia de cómo ya las investigaciones científicas nos están dando argumentos, ¿cierto? Nos están dando evidencias para que nosotros como padres tomemos conciencia y podamos acompañar adecuadamente a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es importante para esta parte corporal? La desintoxicación de las pantallas, ¿cierto? Ya nos hablaron un poco de esas pausas activas, los horarios e implementar hábitos saludables, ¿cierto? Ahí es donde las virtudes nos van a ayudar de una manera muy importante. No se les olvide que en el libro también podemos encontrar recursos muy importantes. Sí, yo estoy aquí leyendo y en la página 299 incluso hay una frase que me llama mucho la atención. Dice, la belleza se encuentra en todas las cosas existentes, más como el uso que le damos, el final que lo utilizamos. Y hay una lista aquí súper grande de recomendaciones. Una de ellas que me llama mucho la atención dice, poner horarios para la utilización de pantallas. Esto ayuda enormemente a reducir el déficit de atención en nuestros hijos. Le enseña que las cosas no son inmediatas y que lo bueno y lo bello lleva su tiempo. Eso. Bueno, esta es una entre otras que hay muchas en el libro. Los invitamos a que también lo puedan leer y no se pierdan el próximo módulo donde vamos a continuar hablando de estos temas tan importantes para la educación de nuestros hijos. Bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Ahí les dejamos los numeritos de todas maneras para aquellas personas que de pronto les generó inquietud o malestar el escuchar esto y sentirse identificados. Tenemos nuestra clínica IPS, gracias a Lutis, donde prestamos servicios de psicología, neuropsicología, medicina general, psiquiatría, fonoaudiología, pediatría. O sea, somos una IPS que abarca toda la parte familiar, está compuesta de muchos especialistas y profesionales. Entonces ahí también les dejamos el número de la IPS y por último no se nos olvide que queremos una generación digitalmente responsable, es parte de este cambio. Bueno, chaitos.